¿De qué trataba el Evangelio? La parábola del rico Epulón y Lázaro. Y esta parábola nos cuestiona. ¿Por qué fue condenado el rico? ¿El rico fue condenado por ser rico? No, sino por su indiferencia. Fue indiferente. Y hablando de indiferencia, también dice que un niño le pregunta a su maestra: maestra, ¿qué es peor? ¿La ignorancia, la indiferencia o la injusticia? Y la maestra le dice: no sé, ni me importa, además quedas expulsado por una pregunta tan sonsa. La ignorancia. Bueno, entonces el rico no fue condenado por ser rico, no, sino porque cerró su corazón a su hermano, que estaba allí a sus puertas. El relato y las condiciones son abismales. El rico vestía de púrpura y lino, banqueteaba todos los días. En su puerta estaba el mendigo, que no tenía absolutamente nada y que los perros acudían a lamerle las llagas, al menos los perros. Qué diferente es entre el samaritano, ¿no? Que el samaritano se acerca al herido, le lava las heridas, lo venda y lo sube a su, y lo deja ya en el hospedaje. Entonces el samaritano, del que no se esperaba absolutamente nada, pues es un hombre que tiene compasión, que tiene misericordia con el necesitado. El rico Epulón es un egoísta que está encerrado en sí mismo y no es capaz de abrir su corazón a las necesidades de su hermano. Por eso es condenado. Entonces, el rico no es condenado por ser rico, porque en sí la riqueza no está mal. Como alguna vez ya les he dicho, no es que Dios quiera la pobreza. Dios no quiere la pobreza, porque la pobreza es injusta. La pobreza es injusta, la pobreza es inhumana, y Dios quisiera que todos tuviéramos una casita, ropa, alimentos, para vivir dignamente. Dios quiere la dignidad, Dios promueve la dignidad. Y esta parábola también es una condena de ese sistema injusto de impuestos que había, ¿no? Era la situación social de ese tiempo. Palestina, lo que es ahora Israel, toda esa parte era una provincia del Imperio Romano. Y la gente estaba empobrecida, o sea, cuando aparece Lázaro, este hombre pobre, pues está pintando la situación de ese momento donde los ricos eran cada vez más ricos, pero un pequeño grupo de gente. Y la mayoría era gente empobrecida, y no eran empobrecidos simplemente porque Dios lo quiso así, sino eran empobrecidos por un sistema injusto de impuestos. Tenían que pagar impuestos para el emperador, impuestos para el templo, y la gente pues ya estaba harta de impuestos, y los ricos le quitaban sus tierras, los latifundistas le quitaban sus tierras a los pequeños propietarios, ¿no? Y se hacían de así cada vez más ricos. Entonces, por eso, como le decía también, detrás hay un trasfondo social y una condena de ese sistema injusto que produce pobreza. Como les decía, y eso es lo mismo hoy también, ¿no? La pobreza es producida. No, hay gente que dice: ¿por qué la iglesia no vende el Vaticano y le da a los pobres de África?
vendes el Vaticano y en un año no tienes Vaticano y los pobres siguen siendo más pobres, porque también a veces es un tema de mentalidad y la mayoría de veces un tema de decisiones políticas. El Perú estuviera mucho mejor si los políticos, la presidenta, trabajara por la justicia, que no haya violencia. Estamos hartos de tanta violencia, que extorsionan hasta la gente que tiene una bodeguita y a veces tienen que cerrar las bodegas y claro, ya no tienen medios de ingreso, ¿no? Entonces, pero es una decisión política. Si quisiera la presidenta, si quisieran los congresistas, lo pudieran hacer, pero no les interesa. No hay ese interés de trabajar por la paz, por la justicia. Entonces, a veces hay gente que dice, lo que Dios quiera. ¿Dios querrá de verdad esta situación de violencia? No. Lo quieren los políticos porque les interesa a algunos, ¿no? Les interesa a algunos. Entonces, esto, como les decía, en este relato, detrás hay una condena, ¿no? Contra ese sistema injusto, ese sistema económico y político, porque también era un tema político. Hay gente que a veces dice, los padres no tienen que meterse en política. Sí, es verdad, yo no puedo hacer política, no puedo decirle, miren, voten por tal o cual candidato, no puedo hacer partidarismo, no debo. Entonces, pero eso no significa que no tenga una opinión del actuar de los políticos, ¿no? La Biblia, justamente si nos damos cuenta, en la Biblia hay una condena siempre de los sistemas totalitarios. El Éxodo, ¿no? Justamente Dios promueve la libertad de ese pueblo contra el político faraón, ¿no? Que era injusto, que mataba a los niños. Entonces, El Éxodo es un libro que hay un tinte político. Jesús mismo, cuando le dicen, márchate de aquí, que Herodes te busca para matarte, vayan a decirle a ese zorro. Jesús le dijo al político zorro, que al político Herodes le dijo zorro. Y el Apocalipsis es un libro, una condena política, una condena al sistema político de ese tiempo, el emperador que perseguía a los cristianos como una bestia. La gente piensa a veces, la bestia va a venir al final de los tiempos. Analicen el libro de Daniel cuando dice la cuarta bestia es un cuarto reino. O sea que la bestia es un reino. Y el reino en ese tiempo era el imperio romano que se comportaba como una bestia. Entonces es interesante cuando uno profundiza en la palabra de Dios, ¿no? Que nos lleva a tener esa dimensión profética. Y la gente piensa en la profecía de Nostradamus, que el Papa ya muere, viene el Papa Negro y tantas onceras que tiene en la cabeza. La profecía tiene que ver con la denuncia de las injusticias y el anuncio de la salvación de Dios. Entonces, todos tenemos esa dimensión profética, ¿no? Los profetas eran gente incómoda para el sistema político y religioso de ese tiempo. Entonces, en esta parábola, como le decía, al ver a este hombre en una extrema pobreza, ¿no? un mendigo. Hablando de mendigos, también dice que un mendigo se acerca a la casa de una señora ricachona, toca el timbre. Señora, ¿tiene algo para que me dé de comer? ¿Le gusta el pescado? Sí, me gusta el pescado. Regrese en Viernes Santo. Como no se come regrese en Viernes Santo. Así es, ¿no? Entonces, como le decía, este hombre no se condena por ser rico, sino se condena por cerrar su corazón a la necesidad de su hermano. Y detrás está también, como le decía, esta condena del sistema político, económico, injusto que existe, ¿no?
Entonces, en el fondo nos invita el Evangelio a ser solidarios, a abrir nuestro corazón a las necesidades de los hermanos, pero no solamente ver al pobre como para darle mi limosna, entonces solamente como una obra de caridad, solamente eso, sino también nos invita a trabajar contra las estructuras de pecado, las estructuras que producen pobreza. También hay esa invitación del Evangelio. Vamos a pedirle en esta Eucaristía al Señor para que nos dé un corazón solidario como el suyo. Se ponen de pie.